básicamente darnos como un arqueo o dar los titulares principales de lo que les interesa, ¿no?, sobre este tema. Pero vamos a focalizarlo en subtemas específicos que yo se los voy a enunciar. Y después vamos a tener una ronda siguiendo el mismo orden de 3 minutos para reaccionar sobre algún tema que haya dicho otro expositor. Y si nos va bien con los tiempos, yo voy a reclamarles cuando les quede 1 minuto. Si nos va bien con los tiempos, vamos a tener una posibilidad de tener preguntas y respuestas, ¿no? Y ahí lo que les pido es que levanten la mano y yo voy señalizando entonces a las personas y ustedes reciben el micrófono y por favor no se coman el micrófono, o sea, hablen lo menos preciso y hagan una pregunta, digamos, y si tienen un comentario que sea lo más breve posible para que alcancen a hablar y hacer las preguntas del resto también. Entonces, partimos. Bueno, primero les presento a mi derecha aquí al ministro de Justicia y profesor de la Universidad de Chile, Luis Cordero. Y al ministro le queríamos preguntar sobre algo de la historia en este tema de los tribunales y las políticas públicas. Y nos surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo fallaba normalmente la Corte Suprema en el pasado? ¿Hasta qué punto se atenía a la ley o había un cierto grado de aplicación creativa, pero encubierta, de políticas públicas? ¿Qué nivel de deferencia mostraba la Corte Suprema por los argumentos técnicos? Ministro. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Yo voy a hablar brevemente, un poco para poder ordenar, o más que ordenar, definir como la geografía de la discusión que nosotros tenemos hoy día, ¿no? La pregunta es ¿por qué tenemos el debate de hoy? Es razonable, es como el gorila en la habitación, es porque hay una consecutiva cantidad de decisiones de la Corte Suprema que parecieran estar, digo parecieran porque todavía siguen siendo una hipótesis, entre la decisión de los casos con la definición de políticas. La pregunta es, ¿eso es novedad o dicho de otro modo? ¿Qué explica que nosotros hubiésemos llegado a eso? Bueno, parte de las razones, tiene que ver con las cosas que yo trabajaba en Derecho Administrativo, están focalizadas principalmente en la discusión que nosotros teníamos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Porque cuando uno habla del conflicto entre derecho y políticas públicas, o entre la Corte Suprema y políticas públicas, lo que subyace a eso es el quién y de qué modo se resuelven las controversias entre el Estado respecto a determinados asuntos públicos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, bajo la Constitución de 1833, el sistema institucional chileno tenía en el Consejo de Estado la facultad de dirimir las contiendas de competencia entre autoridades administrativas y judiciales. Al amparo de esa resolución de contiendas de competencia, se trabaron los debates más relevantes para delimitar qué era la función administrativa y qué era la función jurisdiccional. Pero no me quiero detener ahí por razones obvias. Solo quiero advertir lo que señalaba Moisés Vargas, ¿no? Moisés Vargas era un distinguido profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y escribía en la primera parte del siglo XX respecto a esta situación, de esta tensión, en que habitualmente se decía que el conflicto era administrativo y no jurisdiccional. Moisés Vargas decía, si se cierran los tribunales, ábranse en buena hora el contencioso administrativo, pero no se dejen cerrados ambos a la vez. Eso explica, en algún sentido, la dinámica que tuvo el sistema institucional chileno bajo la Constitución de 1925, ¿no? La mítica frustración de todos los profesores de Derecho Administrativo de la no creación de los tribunales de lo contencioso administrativo. ¿Qué pasó en ese periodo? Si uno analiza toda la jurisprudencia que viene en adelante, es que lo que nosotros tuvimos fueron esencialmente debates subterráneos, ¿no? Por un lado, el debate sobre los conflictos públicos quedó oculto en herramientas de derecho público y de derecho privado, disculpen, y por la otra, el sistema institucional chileno fue alimentando en algún sentido la frustración. Esa frustración explota en la década de los 60, cuando la Corte Suprema decide utilizar el concepto de la inexcusabilidad. Si hay un asunto que está sometido a mi conocimiento, yo siempre me voy a tener que pronunciar, ¿no? Eso genera grandes debates a partir de los 60. Esos debates enfrentan al Ejecutivo con el Poder Judicial. Estos debates no son nuevos en el sistema institucional chileno.
Por cierto, dependiendo de qué lado de la vereda esté, uno considerará que eso es correcto o incorrecto. Pero también alimentó una posición de la Corte Suprema que bajo la lógica de inexcusabilidad no se abstuvo de conocer asuntos en los cuales, en algún sentido, no solo estaba en juego la definición de la legalidad de un acto, sino que también criterios discrecionales que alguien podría discutir como de política pública. Lo que sí eso provocó es que el Poder Judicial tuviera explícito el criterio que esos asuntos quedaban sometidos a los criterios generales. Es famoso el discurso de Urrutia Manzano en marzo de 1973 y el discurso de la inexcusabilidad, y eso alimentó algo que va a hablar don Pedro después. Es la precondición del sistema institucional de que no había tutela de derechos y por lo tanto generó las condiciones para ese criterio amplio de tutela de derechos que se llama recurso de protección y que en algún sentido es responsable de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Por qué hago estas advertencias? Porque bajo la Constitución del 25 nosotros tuvimos otra discusión paralela que siempre la escondemos, que es la que se dio en el contexto de la Contraloría, que no es el objeto del debate de la sesión de hoy. Pero lo que sí uno tiene que reconocer es que después de la destitución del Contralor Vigorena en 1948, la Contraloría mantuvo un celoso sistema de control que en algunas ocasiones, de hecho hasta el día de hoy, mantiene cierto activismo, un activismo que por cierto a veces ocultamos o simplemente suprimimos, ¿no? Y que se parece bastante al debate entre Corte Suprema y políticas públicas, pero eso no es el debate de la sesión de hoy. Lo que quiero decir con esto es que el sistema institucional chileno acumuló en su corazón el estándar de inexcusabilidad que bajo la idea de legitimidad de derechos, el cual no entraré ahora, legitimó cualquier tipo de intervención para cualquier tipo de decisión. Y ya voy a ir cerrando con esto. Esto a su vez alimentó estos problemas de inconsistencia temporal, ¿no? Mientras criticamos por un lado, pedimos soluciones por el otro. Las soluciones solicitadas por el otro era que, dada la complejidad de determinados asuntos públicos, lo que necesitábamos eran tribunales especiales. Ese es el origen del Tribunal de Libre Competencia y el origen de los tribunales ambientales. 2 tribunales de integración mixta diseñados para discutir, dialogar y objetar las políticas públicas del Ejecutivo. Y esto es bien relevante porque solemos ser inconsistentes en argumentar sobre el rol de la Corte en políticas públicas, pero por la otra omitimos elementos de diseño institucional. Uno es el recurso de protección y 2 es la lógica sobre la cual están diseñados tribunales especiales. Esos tribunales especiales, de la manera en que están estructurados y de la manera en que están reguladas sus decisiones, son estructuralmente mecanismos y invitaciones para decidir asuntos sobre la base de políticas públicas. Y esa tensión es muy evidente, ¿no? En la manera en cómo debe contener la sentencia, en los alcances de su extensión. El punto, y con esto ya voy cerrando, es que el mecanismo de resolución y de unificación del sistema, que es la Corte Suprema, no distingue si lo que está utilizando es el recurso de protección, es la reclamación en libre competencia o es la casación en tribunal ambiental. De hecho, la Corte Suprema ha terminado por administrar hoy, al igual que lo hizo en la década de los 50, la queja como un gran mecanismo casacional, que de hecho tiene su mayor expresión en materia de transparencia. Hay un mecanismo de aprendizaje en la jurisprudencia de la Corte que yo diría que está centrado en 2 ideas: en la inexcusabilidad y en la supervigilancia general del sistema. Eso para comenzar. Excelente. Le quedamos debiendo 30 segundos. Vamos entonces ahora con el profesor Pedro Pierri, de la Universidad de Valparaíso y también ex ministro de la Corte Suprema, específicamente la tercera sala. Y a don Pedro le tenemos las siguientes preguntas en relación a las causas de este posible aumento de la incidencia de la jurisprudencia en políticas públicas. ¿Percibe usted un aumento de la injerencia de las Cortes en asuntos de políticas públicas que debieran corresponder al Ejecutivo o al Congreso? Si es así, ¿cuáles son a su juicio las causas de ese incremento por parte de las Cortes? ¿Hasta qué punto la instauración del recurso de protección ha causado o contribuido a este proceso, junto con la ausencia de tribunales administrativos y una relativización del principio de legalidad? Don Pedro. Bueno, en primer lugar, yo tengo credenciales en relación con el tema de las políticas públicas en relación con la jurisprudencia. De hecho, don Hernán Corral, en una columna de opinión del 2 de septiembre del 2020, tituló
hay de los países en que los que gobiernan son los jueces, haciéndome una alabanza a mí por el hecho de haber hecho una prevención en relación con un tema de una corte de apelación en Antofagasta que ordenó devolver los fondos de pensiones, en que yo dije que esto era el gobierno de los jueces y cité la frase, que no era mía por lo demás, hay de los países en los que gobiernan son los jueces. Y también tengo que credenciar, porque yo fui el único ministro y después abogado integrante en la tercera sala, el único, en que me opuse a dar lugar a los recursos de protección por medicamentos de alto costo, porque eso era intervenir en políticas públicas. Pero el tema es, entonces, bueno, ¿pero por qué ocurre esto? A mi juicio ocurre, hay muchos factores, el profesor Cordero ha señalado ya, pero yo quiero insistir en el tema del recurso de protección. El recurso de protección está mal diseñado. Cuando se puso en la Constitución Política del 80, venía de antes, por supuesto, un acta constitucional, coincidía y coexistía con los tribunales contenciosos administrativos que también estaban en la Constitución Política del 80. Pero eso se suprimió en una modificación posterior. Y queda entonces el recurso de protección que se utiliza o se ha utilizado en alguna medida como un sustituto del control de la administración por los tribunales. Pero sobre esto se ha denunciado ya mucho. Yo recuerdo un artículo que se publicó en una revista del Consejo de Defensa del Estado el año 2001, escrito por Viera Gallo, que se llamaba Los Nuevos Tribunos, hablando que el recurso de protección transformaba a los jueces en verdaderos tribunos. En artículos que se han publicado, yo mismo escribí uno en el año 77, criticando el recurso de protección como estaba diseñado, y el 91 haciendo presente que había recursos de protección que se interponían contra proyectos de ley, recursos de protección que se interponían contra decretos con fuerza de ley, ministros que sostenían en fallos que el recurso de protección podía proceder contra leyes, contratos del Poder Legislativo, etc. ¿Y por qué? Porque el recurso de protección está mal diseñado. En primer lugar, hay mucho escándalo por esto de los efectos generales del recurso de protección, pero pensemos en un ejemplo. El tema, por ejemplo, de las circulares en relación con las parcelaciones de agrado del SAC. Supongamos que una persona recurre contra la circular que prohibía las parcelaciones de agrado, si no se autorizado por el SAC. Una persona recurre y se acoge la protección. ¿Y qué tiene que hacer el juez? ¿Anular la circular? Bueno, ¿qué pasa con las otras miles de personas que no recurrieron? O sea, tiene efectos generales. ¿Qué pasa con el recurso de protección contra una fijación de precios eléctricos, por ejemplo? Recurre una compañía y las otras no recurren. Cuando se falla, ¿no tiene efectos generales? Tiene efectos generales. ¿Qué pasa con los recursos de protección contra los reglamentos cuando se anulan? En otras palabras, hay un mal diseño. Y este mal diseño afecta a todo. Porque la pregunta es, ¿contra qué procede el recurso de protección? No hay nadie que pueda decir contra qué procede el recurso de protección. Porque puede proceder contra cualquier acto. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es, vinculándolo con el Estado, que el recurso de protección está mal diseñado porque además no existe un procedimiento contencioso administrativo. Que no quiero insistir en los tribunales contenciosos administrativos, que por supuesto es el ideal que nosotros como profesores administrativos sostenemos, pero el tema es el procedimiento contencioso administrativo. Un procedimiento adecuado de control de la administración significa que la administración es controlada a través de ese procedimiento. Si no existe ese procedimiento, no queda otra vía de control de la administración en la práctica, más que una cosa que se llama la nulidad de derecho público, que es un juicio ordinario que puede durar 10 años, o el recurso de protección. Entonces, así, ahí tenemos un primer aspecto, o sea, un segundo aspecto. Primero, no está diseñado contra qué procede, está el problema de los efectos generales cuando se recurre contra actos generales, y está el tema que la ausencia de un procedimiento contencioso administrativo. Pero además esto incide en lo siguiente. ¿Qué se controla? Hay una distinción fundamental en el derecho administrativo, que es la legalidad y la discrecionalidad. El control que hace el juez sobre unos actos administrativos tiene que versar sobre el control de la legalidad y no sobre los aspectos discrecionales. Y esto es un tema en que la Corte Suprema y en general los tribunales exceden el control y entran al control de la discrecionalidad. Hay un famoso fallo que fue comentado por el profesor Cordero hace tiempo atrás, el fallo de las ciclovías, que se llama, en que la Corte Suprema consideró un disparate que cortaran unos árboles para hacer una ciclovía porque podía hacerse por otro lado. Sí, a lo mejor era un disparate, pero no podía coger el recurso de protección para controlar y decir de que la ciclovía tenía que construirse por otro lado. ¿Por qué? Porque eso era control de la discrecionalidad,
no es control de la legalidad. Entonces, ese tema es un tema esencial en materia de control administrativo. Y el segundo tema, y esto para mí es muy importante, y es que al menos, en lo que yo estudié y en lo que yo aprendí en derecho administrativo, era que el juez, controlando el acto administrativo, solo puede anularlo. No puede sustituir el acto administrativo. Hay normas especiales, como por ejemplo la ley de municipalidad, en que en el reclamo de ilegalidad dice que la Corte puede anular el acto y puede dictar el acto de reemplazo, ordenar el acto de reemplazo. Ya, pero es una ley que lo dice expresamente. Pero el principio es que el juez solo anula el acto, no dicta la norma de reemplazo. Y ahí también está el tema de las políticas públicas. O sea, todo esto se soluciona a través de una buena ley de procedimiento contencioso administrativo y a través de una limitación de los bordes. Y lamentablemente, en el proyecto nuevo de Constitución, el recurso de protección permanece idéntico en este problema y por lo tanto sigue pendiente todos los problemas del recurso de protección. ¿Me queda todavía un tiempo? Le quedan 30 segundos. Bueno, fíjense que, perdón que hable en primera persona, pero yo tengo experiencia en recursos de protección. 40 años en el Consejo de Defensa del Estado defendiendo recursos de protección, dirigiendo en el Comité Contencioso la defensa de los principales recursos de protección contra el Estado y alegando los más importantes. 10 años fallando los recursos de protección. Y si alguien me pregunta, ¿contra qué procede el recurso de protección? La respuesta mía es, no tengo la menor idea. Porque puede proceder contra cualquier cosa. Muchas gracias. Y ahora le vamos a pedir la palabra a Hernán Corral, profesor de la Universidad de los Andes, que nos va a hablar sobre teoría y conceptualización de políticas públicas y sus desafíos legales. Y las preguntas que le tenemos a Hernán es, ¿qué tan vigente está en la teoría y en la práctica eso de que los fallos solo rigen para las causas en que se pronuncian? ¿Hasta qué punto una sentencia es un instrumento apto para aplicar políticas públicas y qué dificultades puede presentar si se utiliza como tal? ¿Cree que los jueces podrían estar inclinándose a considerar a la ley como una simple guía en la consecución de la justicia material y cuáles son los peligros que ello conlleva? ¿Hasta qué punto sigue vigente una separación estricta de los principales poderes del Estado? ¿Y qué valores jurídicos se pueden conculcar ante jueces con injerencia en políticas públicas? No son pocas preguntas, así que adelante, don Hernán. Muy bien, muy buenos días a todos. Ahí parece que las políticas públicas, Más cerca, un poco más. las políticas públicas deben ser entendidas como políticas que establecen parámetros para la realización de derechos sociales y que debieran tener en cuenta fondos fiscales y por ello que deben ser diseñadas por el Congreso o por el Poder Ejecutivo, pero nunca por los jueces, ya que estos no tienen en cuenta qué gastos deben realizarse para financiarlas y menos tampoco la aplicación del principio de igualdad ante la ley. Es indudable que hoy día el activismo judicial está predominando en muchas materias y que no se respeta el principio de relatividad de las sentencias judiciales prevista en el artículo 3 y 2 del Código Civil, que dispone las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaron. La Corte Suprema, especialmente la tercera sala, está invadiendo las competencias legislativas del Congreso Nacional y del Presidente de la República y está estableciendo políticas públicas que solo pueden ser objeto de leyes. El caso paradigmático es el de las ISAPRES. Después de décadas de recursos de protección, y ahí yo me adhiero a lo que planteado por el profesor Pedro Pierri, ¿no? Décadas de miles y miles de recursos de protección contra las alzas injustificadas de planes de ISAPRES. Las Cortes de Apelación y la Suprema han legitimado esas alzas y prohíben a las ISAPRES que suban.
los planes de salud de aquellas personas que han recurrido. Y con ello, claro, los que no recurren son los que pagamos los costos, ¿no? Y esto muestra que hay una cierta industria del litigio. ¿Por qué? Porque hay muchos abogados que se dedican a esto, a presentar estos recursos de protección y que luego se llevan las costas. Y con ello, por cierto, ahora, esas costas son absolutamente inverosímiles porque no hay ningún trabajo profesional de un abogado ahí. Con ello, se ha evitado entonces que los poderes legislativos solucionen estos problemas y se asume que los planes no deberían alzarse si las ISAPRES no fundamentan dichas alzas, y las Cortes así han impedido que el Congreso obtenga una reforma legal. Y lo que es más grave es que, como decía el profesor Pierri, han transformado el recurso de protección en un recurso de efectos generales. En primer lugar, para repetir el proceso de fijación de un máximo para el alza, y ahora último, para señalar que todos los planes deben ajustarse a la tabla de factores aprobada por la Superintendencia el 2019. Y se ordena a la Superintendencia que calcule los exentos que deben restituirse a los afiliados. Pero este no es el único caso, ¿eh? Hay muchos más. Hay jueces de familia que ordenan al registro civil, en contravención a la ley de identidad de género, que pongan como sexo el no binario, o una X, o que establecen la maternidad subrogada, que no se determina por el parto, sino por la voluntad procreativa. Más aún, y en eso me adhiero a lo de estos tratamientos médicos costosos y altamente costosos que ponen en riesgo la vida del paciente. La Corte Suprema está desarrollando una política pública de proporcionar dichos medicamentos, aunque no estén dispuestos en la ley Ricarte Soto. Más aún, el problema de las tomas de terreno. Las tomas de terreno, bueno, ahí la Corte Suprema, la tercera sala, y esto es obra del ministro Sergio Muñoz, por el cual yo tengo una especial admiración, pero ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que dispone que se coordinen los propietarios, los ocupantes ilegales, la municipalidad, los carabineros, etcétera, etcétera, para solucionar estas tomas. Todo esto se funda en el llamado neoconstitucionalismo, que establece como principio, ¿no es cierto?, la aplicación directa de la Constitución y de los tratados de derechos humanos, así como la aplicación de principios tan genéricos como el interés superior del niño, niña o adolescente, el derecho a la identidad, los derechos reproductivos, etcétera, que son elementos tan imprecisos que los tribunales los usan para dejar sin aplicación el texto claro y categórico de la ley. Y otro factor que se ha desarrollado en los últimos años es la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere al control de convencionalidad para reafirmar sus criterios interpretativos, lo que no aparece en el texto ni del tratado ni tampoco en los complementos. Y aquí yo me voy a referir a un caso en que la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema, dejó sin efecto una sentencia ejecutoriada penal. ¿Por qué? Porque la Corte había determinado que la Corte Interamericana había determinado que se había dejado sin efecto. Y no había ningún proceso legal respecto de esto, ¿no? Esto es una cosa realmente insólita. Además, en todas estas materias se está vulnerando el principio de igualdad ante la ley. Muchos ciudadanos que, por carecer de recursos, no pueden acceder a los tribunales,
implica que se quedan sin los derechos que los jueces les garantizan. Insisto, las sentencias judiciales no están habilitadas para determinar políticas públicas, porque con ello usurpan las funciones de los órganos legislativos y deben considerarse nulas de pleno derecho por aplicación de los artículos 6 y 7 de la Constitución. Lo que los jueces deben hacer es aplicar la ley en los casos en los que exista una discusión sobre su alcance, sobre su interpretación, pero no contravenir la clara letra de la norma legal para aplicar directamente criterios de normas constitucionales, ni menos de tratados internacionales de derechos humanos. Tengo la impresión de que, como está sucediendo en muchos otros países latinoamericanos, Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional es de un activismo terrible, el Poder Judicial y las Cortes están intentando fijar políticas públicas a través de sentencias. Estamos en el tiempo. Lo que no se condice, con esto termino, lo que no se condice ni con la responsabilidad fiscal, ni menos con el sentimiento subjetivo de justicia que debiera imperar entre los jueces y con el igual tratamiento que hace la ley para los ciudadanos. Muchas gracias. Y ahora le vamos a pedir a Yanira Zúñiga, que es profesora de la Universidad Austral, que nos hable sobre la amplitud y la internacionalización de este fenómeno, cosa que ya se refirió don Hernán. Y las preguntas ahí sería, ¿es este un fenómeno propiamente chileno o responde más bien a una influencia mundial? ¿No han ido los jueces adquiriendo mayores atribuciones en políticas públicas en los sistemas jurídicos continentales a propósito de la constitucionalización de los derechos y el uso extensivo de tratados internacionales? ¿Ocurre a su juicio solo respecto a la Corte Suprema de Chile o se extiende a otras cortes o tribunales del país? ¿O también a organismos administrativos con autonomía, como por ejemplo la Contraloría General de la República? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Efectivamente, yo lo que quiero tratar de justificar en este tiempo es que se trata de un fenómeno con carácter global. En el derecho comparado históricamente es un fenómeno que se viene estudiando, radicado en principio en Estados Unidos por razones también históricas, ¿no? Un sistema del common law con mayor fuerza y con mayor legitimidad también en la presencia del trabajo judicial. Por eso es que yo diría, y esas serían las dos ideas que trataría de justificar ahora, que se trata de un fenómeno difuso, tanto en términos de cómo ocurre en el mundo, no es fácil caracterizarlo, y tampoco es fácil establecer categorías luego para solucionarlo en el evento que uno considerara que es problemático, ¿no? Que también hay doctrina que no necesariamente piensa que esto es problemático. De hecho, hay distintas terminologías. Aquí se han utilizado varias de esas terminologías, ¿no? Activismo judicial, judicialización de la política, el gobierno de los jueces. Son al menos 3 expresiones que se utilizan para referirse a este fenómeno de carácter global. Y yo diría que la doctrina lo que hace en general es definirlo como un concepto radial. ¿Qué es esto? Un concepto en que pueden concurrir más o menos ciertas características, pero no hay así como una especie de núcleo duro que nos diga qué es exactamente esto que se le llama la judicialización de la política, o como ha dicho, creo que el profesor Corral utilizó la idea de activismo, ¿no? Y esto es importante porque según la amplitud del concepto que utilicemos, podemos hacer calzar ahí más o menos fenómenos. Y esto tiene que ver con la pregunta inicial de si es un fenómeno que se radica solo en la sede constitucional. Yo diría, no, puede tener más énfasis en la sede constitucional por una serie de razones que pueden propiciar precisamente una mayor porosidad de las funciones de los distintos órganos, pero como que se ha dicho, podría uno eventualmente pensar que está radicado en otras áreas de igual manera.
En general yo prefiero la idea de judicialización de la política porque me parece que activismo judicial presupone ya una nota crítica. Yo prefiero adoptar más bien una postura más descriptiva. Me parece que podría definirse esta judicialización de la política como toma de decisiones judiciales y de procedimientos similares a los de los tribunales en arenas políticas donde antes no residían, ¿no? Lo propio es que hay una intensificación de la toma de decisión con repercusiones políticas por parte de los tribunales. Y esa es la razón por la que normalmente la doctrina apuesta por una aproximación que no es binaria, no es que se pueda asumir que los jueces no van a tomar decisiones que tengan repercusión o que tengan contenido político en el estado actual de las cosas, sino que parece ser que la pregunta es qué tan intenso es ese fenómeno para poder reputarlo como excesivo o disruptivo. Lo que plantea también un problema analítico, ¿no? Definir cuál es el grado en que en algún sentido la frontera cuando se atraviesa se transforma en un abuso. Hay varias teorías explicativas, algunas se han mencionado aquí, yo quisiera referirme solo a 3 teorías. Una tiene que ver con los rasgos del constitucionalismo. El profesor Corral se refería a estos rasgos. Yo hablaría de constitucionalismo contemporáneo más que de neoconstitucionalismo, porque creo que esos rasgos existen en los distintos lugares en los que se utilizan las estrategias y la regulación de tipo constitucional, entre otros la aplicación directa de las normas, pero diría también una mayor porosidad de las funciones, con lo que quiero decir que la idea de un juez como simple boca de la ley, que como sabemos es un paradigma que dominó durante el siglo XIX y primera mitad del XX, no es algo que hoy día caracteriza a los sistemas constitucionales. Hay algunas teorías que ponen énfasis en los rasgos, ¿no? Y en las preferencias ideológicas de los jueces, y yo diría que la doctrina que habla de activismo judicial normalmente se está fijando en eso. De hecho, cuando se habla de activismo judicial muchas veces se está apuntando, y los casos a los que se refería el profesor Corral creo que lo demuestran, a cierto tipo de agenda política progresista, de izquierda, etc. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esta idea se ha discutido, ¿no? Si puede haber activismo judicial solo progresista o puede haber activismo judicial conservador, ¿no? Creo que la Corte Suprema norteamericana hoy día uno podría decir que está haciendo activismo judicial conservador. Por lo tanto, creo que no es esa necesariamente la mejor brújula, ¿no? para hacer un análisis. Y por último, yo diría, y creo que esto es importante tenerlo presente para el caso latinoamericano y sobre todo para la judicialización en salud, que es un área que se ha venido estudiando mucho en América Latina, aunque tiene también ejemplos en otros lugares, lo que yo llamaría un enfoque sistémico. El enfoque que no solo piensa que el activismo judicial tiene que ver, entre comillas, con vicios de la cultura jurídica, ¿no? Jueces que no interpretan bien o jueces que no valoran bien, hay un problema probatorio. Yo diría que en los casos que se han referido aquí, los casos sobre medicamentos caros, hay un problema probatorio también respecto de si esos medicamentos son aptos, muchos de ellos son incluso experimentales, ¿no? Son aptos para producir el resultado que están considerando los tribunales como punto de partida, ¿no? Por lo tanto, hay varias dimensiones aquí que me parece importante poner de relieve. Pero en los casos de judicialización de salud, de políticas de salud, en el caso latinoamericano, aparece un efecto sistémico muy fuerte. Es decir, cuando se pregunta desde una perspectiva que pudiéramos llamar sociolegal, ¿por qué se producen estos conflictos? No solo importa describir lo que hacen o dejan de hacer los jueces, sino también una mayor intensificación del uso del Poder Judicial por parte de movimientos políticos, movimientos sociales que se han vuelto importantes, y un déficit del sistema político en resolver necesidades sociales. Esto también está muy descrito en la literatura. A eso le llamaría yo una visión más sistémica, en que no solo nos preguntamos por el Poder Judicial, sino por las interfaces entre el Poder Judicial y el resto de los actores de un sistema
de un sistema político. Por supuesto, y creo que ya estoy llegando al fin, hay varias discusiones, con esto me quedaría, porque mi aproximación es más analítica y por ahora también mi preocupación es más analítica. Hay varias discusiones que subyacen a esto. Discusiones sobre fundamentación judicial, discusiones sobre estándares probatorios, discusiones, como se ha dicho aquí, sobre procedimientos, discusiones sobre el perfil de jueces o juezas que queremos y discusiones sobre cómo comprendemos la democracia. Si solo como una ley de mayoría o comprendemos que la democracia también supone, y esta es un poco la línea de quienes justifican el activismo judicial, que constatan que la democracia también presupone una protección de derechos que no son mayoritarios, sino que son contramayoritarios, ¿no? La dimensión liberal de la democracia. Y que los jueces en ese sentido no harían nada más que responder a su función histórica, que es preservar precisamente la protección de esos derechos, sobre todo cuando se trata de personas que están en una situación de desventaja. Yo me quedo hasta aquí, gracias. Muchas gracias. Y le vamos a pedir al decano y profesor de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, que nos diga el futuro. Y las preguntas precisas que tenemos es, ¿cuál es el pronóstico que va a ocurrir con esta tendencia de un mayor involucramiento de la Corte Suprema en políticas públicas? ¿Cuáles deberían ser las reacciones del mundo político y técnico ante esta mayor injerencia? ¿Qué se incluyó o podría incluirse en el texto del borrador de la nueva Constitución que pudiese ordenar este debate? ¿O quizás bastaría con algún cambio legal para limitar esta tendencia? ¿Cómo hacer a la Corte Suprema responsable o consciente de los costos que sus sentencias pueden implicar al erario nacional? ¿Cómo habría que educar a los jueces del futuro para que puedan enfrentar de mejor manera su injerencia en políticas públicas si esta es inevitable? Don Pablo. Bueno, está claro, yo no puedo responder ninguna de esas preguntas. O sea, la verdad es que gracias por la invitación. Las personas que están en el panel han escrito, saben mucho de estos temas. También veo entre los asistentes personas muy versadas. Sobre el futuro es difícil hablar. A mí creo que puede ser un aporte, me parece que puede ser un aporte, tratar de irnos al análisis conceptual. Entre los puntos de vista que he escuchado, yo coincido mucho con lo que ha planteado Yanira, esta visión que la jurisprudencia constitucional llegó para quedarse, que la judicatura tradicional coexiste con la judicatura constitucional y que ponerle una etiqueta a esto es complicado porque nos hace perder de vista las cuestiones que son centrales. Y yo los llamaría a ustedes a reflexionar sobre las palabras que usamos en esta reunión. La primera de ellas es jurisprudencia. Jurisprudencia tiene dos acepciones: el cúmulo o la acumulación de las sentencias de los tribunales, en parte lo que se ha referido el ministro Cordero, Pedro Pierri, también Hernán Corral, pero también la doctrina. Y la doctrina aquí yo veo que está dividida en este panel, para sembrar un poco la cizaña. Hay un grupo que está en el derecho administrativo y el derecho privado y que es un poco reactivo, y otro grupo en el que creo estar con Yanira, en que el derecho constitucional o la nueva forma de ejercicio de la jurisprudencia no nos parece tan negativo. Nos parece inquietante, pero no tan negativo. También nos llamaría a reflexionar sobre qué significa esto que parece obvio, que son las políticas públicas. Yo ayer estuve mucho rato buscando una definición. Hay en varios documentos de la Universidad Católica, en fin, de CEPAL, y les voy a leer una que en realidad para no dormir. Dice: acciones que los gobiernos toman o no toman para lograr un determinado objetivo de carácter público, sea un problema a solucionar, esa sería la primera acepción,
B, sea una oportunidad a aprovechar, C, un derecho a garantizar, una responsabilidad a exigir, una política o finalmente una política existente a mejorar. Francamente les digo, si los tribunales, los jueces y los jueces constitucionales no tienen nada que decir sobre esto, entonces ¿a qué se dedican los tribunales? Francamente yo creo que es tan amplia la definición comúnmente aceptada sobre política pública que presenta un problema. Ahora, para aportar un poco más, yo lo que hice, y aquí está entre nosotros Ramiro Mendoza, quizá él conoce una versión más actualizada, pero veamos en la cara el Leviatán. Pongamos la primera. Fíjense ustedes que este es un cuadrito de la administración del Estado. Si lo puede agrandar, sería buenísimo. Aquí están los 25 ministerios, un cuadro del año 2018, con sus distintas entidades. Y la verdad es que todo esto produce políticas públicas, en la definición que tenemos. Y nosotros estamos preocupados de lo que sucede en la Corte Suprema. Vamos a la lámina siguiente. Yo he hecho una especie de síntesis que es la que le muestro a los estudiantes, donde me preocupa, si podemos agrandarlo un poco para que la vean mejor o hasta ahí llegamos, ahí están solo las superintendencias y las direcciones que tienen un poder parajudicial, que constituyen derechos, que resuelven conflictos y que son parte del aparato de administración del Estado. Entonces, cuando hablamos de que las políticas públicas, de que lo judicial no debe interferir, sabemos además que la administración del Estado y el gobierno está mezclado con intereses corporativos, con grupos de presión, y entonces muchas de estas superintendencias, para decirlo brutalmente, están capturadas por las empresas, las industrias que regulan y sobre las que resuelven. El problema entonces, yo diría, mucho más sistémico, Yanira usó la palabra sistémico, que el preocuparnos de si el ministro Muñoz resolvió algo que, en fin, si tiene efectos generales o particulares, que también es incómodo, pero estamos hablando de una estructura bastante más amenazante para la estabilidad, para los derechos de las personas, que se concentra en parte en el aparato central. Y dicho eso, se me pidió que pensara en el futuro. A mí lo único que se me ocurre es hablar del anteproyecto constitucional. Y fíjense ustedes, vamos a la próxima lámina, y esta es la visión que tiene sobre la nueva estructura del Poder Judicial. Esto es una lámina presentada por doña Catalina Salem, que fue integrante del comité de expertos en un seminario de la Universidad de Barcelona. La lámina es de ella, no es mía, en que ella intentó explicar cuál iba a ser la relación entre los cinco consejos del Poder Judicial y la estructura jerarquizada del Poder Judicial. Yo les digo a ustedes, esta es una cuestión realmente para reflexionar. ¿Cómo es que esos 5 consejos van a lograr que una estructura tecnoburocrática del Estado, como es el Poder Judicial Central, esté dominado por estos consejos? Vamos a la próxima lámina. Fíjense ustedes que hay en el artículo, 162, 163, esta es una muestra nada más, 164, un sistema para designar los jueces que van a integrar esos consejos. Y está compuesto por elecciones sucesivas de los jueces. Entonces, yo diría que está pasando por el frente de nuestra casa
una situación que va a hacer que el tema judicial intensifique. Esta lámina también es de Catalina Salem, intensifique su autogeneración, su corporativismo, a mi juicio. Para que seamos claros, yo tengo una visión clásica sobre estas materias, sé que a los jueces les incomoda, pero creo que el Senado, que tiene poder político, debe ser el órgano ante el cual deben someterse los ministros, y creo que deben interferir los poderes democráticos en la designación y no estos sistemas de consejos que recuerdan cómo se designaba el Dux en Venecia, que eran consejos sucesivos y al final se repartía la distribución. ¿Cuánto tiempo tengo? Ahí estamos. Ya, una lámina más, nada más para mostrársela. Este es el Poder Judicial. Si uno pudiera hablar de jerarquía, estaría en el lado de la Corte Suprema. Pero ¿qué pasa con todos los tribunales especiales que interfieren en las políticas públicas, que están en el lado derecho de la lámina? Parece que esos no tuviesen nada que ver con las políticas públicas y son de contratación, de propiedad industrial, de libre competencia, de aduana, en fin. Esos tribunales no tienen nada que ver con las políticas públicas. Entonces, ¿no será que estamos errando el foco? Gracias. Muchas gracias, decano. Y ahora, y lo vamos a hacer rápido para que ustedes estén pensando sus preguntas, digamos, y las vamos a recibir ahora, y las queremos recibir. Una reacción de no más de 2 minutos, si lo podemos dejar en ese tiempo, y partiendo por el ministro en relación a cualquier tema que se haya tratado por los expositores anteriores. Ministro. Sí, quiero hacer cargo de 3 temas. 1, si yo pusiera esta discusión en el siglo XIX, sería exactamente la misma. Hasta dónde llega lo... Exactamente esta es la discusión, y este es el origen de lo contencioso administrativo. Lo segundo, ojo que Andrés Bello conoció la teoría del acto administrativo. Entonces, cuando está asociado al artículo sobre el efecto relativo a la sentencia, la teoría, esto a propósito de lo que ha dicho don Pedro, del acto administrativo de alcance general. Si yo tengo un acto administrativo de alcance general, la nulidad natural de ese acto es que va a tener efecto de alcance general, ¿no? En eso, la teoría del derecho administrativo no tiene... O sea, por el contrario, es esencialmente lo que enseña. Y lo tercero es que hay que tener cuidado con el efecto pendular del sistema institucional chileno. Chile viene de un proceso que yo sí me atrevería a decir de activismo judicial conservador. Ese activismo judicial conservador está a finales de los 60. Y no solo eso, sino que además se reproduce con posterioridad a finales de los 80 y durante la década de los 90. El activismo judicial de finales de los 60 reclamaba plenitud jurisdiccional, ese es el origen del recurso de protección. Y el activismo judicial conservador de la década de los 90 está en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional. En una interpretación extensiva de la Constitución. Digo, porque uno tiene que navegar en esas aguas. Lo cuarto es que el sistema institucional chileno tiene que hacerse cargo de los efectos de ser un adicto al recurso de protección. O sea, este seminario no sería posible sin esa adicción que yo creo que requiere un tratamiento de desintoxicación que no sé cómo lo vamos a hacer. Eso nada más. Muchas gracias. Y ahora le pediría a don Pedro 2 minutos. Sí. Hay un fallo, pero fue la sala de verano, sin integrantes de la tercera sala, que dice que el recurso de protección no procede contra actos que constituyen ejercicio de atribuciones que la Constitución ha entregado a otros órganos. Ese fallo es único, pero yo estoy seguro que no lo comparte el resto de los ministros de la Corte Suprema, porque no hay límite al recurso de protección. O sea, puede haber recurso de protección contra incluso proyectos de leyes. Bueno, el tema del reglamento, acaba de decir el profesor Cordero, sí, tiene que ser con efectos generales, pero eso tiene que estar en un contencioso administrativo, no a través del recurso de protección. Ahora, el tema es el control de la legalidad, porque todo lo que se hablaba el profesor Ruiz Tagle en relación con las políticas públicas, ¿qué son las políticas públicas? Es el ejercicio de las facultades del gobierno, o sea, de la discrecionalidad. Todo lo que haga el gobierno está dentro de la legalidad, ya sea esto o lo demás aquí y acá. ¿Y qué controla el juez? Controla la legalidad, y eso es esencial, solo la legalidad. Y eso es donde está la distorsión. Pero para que el juez pueda controlar la legalidad, tiene que haber un buen diseño del procedimiento contencioso administrativo. En un primer artículo, cuando recién salió el recurso de protección, en el año 77, yo escribí un artículo que decía, ¿cómo coexiste el recurso de protección con un contencioso administrativo?
entregando el recurso de protección para lo que se llamaba en Francia la vía de hecho, o sea, las groseras ilegalidades y arbitrariedades, la grosera en que se saltaba completamente el Estado de Derecho. Recuerdo que cuando hice ese artículo y discutiendo, me acuerdo, con un profesor, con Eduardo Sotoclós, yo le dije, pero ¿cómo, Eduardo? Le dije, llevamos 2 años tramitando un proyecto de ley de lo contencioso administrativo en la comisión en que estábamos. Y me dijo, Pedro, nunca va a haber contencioso administrativo, así que por eso el recurso de protección lo sustituye. Sí, tenía razón a la larga, porque en el fondo el recurso de protección debe coexistir con un procedimiento contencioso administrativo que sea el control de la legalidad y quede para situaciones absolutamente excepcionales. Muchas gracias. Y ahora le pido a don Hernán Corral que disponga sus 2 minutos. Muy bien. Yo me quiero referir un poco a lo que decía Yanira. A ver, Yanira, yo entiendo que el neoconstitucionalismo, por lo que puede llamarse constitucionalismo contemporáneo, establece ciertos principios como de aplicación directa de la Constitución, como la aplicación de principios constitucionales, etc. Y eso a mí me parece que efectivamente está mermando la calidad del Estado de Derecho en Chile. ¿Por qué? Porque los jueces, sobre todo los de la tercera sala, toman esos principios y esos para ir contra la ley. Entonces, cuando la ley Ricardo Soto, por ejemplo, dice financia tales y tales y tales medicamentos, y la Corte Suprema se lo salta, así porque sí, porque en realidad no está en la ley, pero prima el derecho a la vida de la Constitución, entonces eso ahí me parece que es realmente algo que no corresponde. No corresponde. ¿Por qué? Porque lo que debe primar es la ley. Es la ley. En un Estado de Derecho, lo que debe primar es la ley, no la Constitución. No la Constitución. ¿Verdad? Entonces, me parece a mí que eso es un síntoma del activismo judicial y del gobierno de los jueces, como decía el profesor Pedro Pierri, que es el peor de los gobiernos. Eso nomás. Muchas gracias. Y ahora entonces, Yanira, tus 2 minutos de reacción. Sí, yo... Bueno, no puedo estar de acuerdo con la última aseveración de que tenga que primar la ley, porque me parece que eso desarma el estado actual simplemente del derecho, ¿no? Y en algún sentido creo que es una posición un poco ingenua, ¿no? Como que más allá de que uno pudiera estar en desacuerdo con algunos fenómenos que porta la evolución del derecho, yo diría que los operadores jurídicos, y creo que ese nombre está muy bien puesto, lo somos porque trabajamos con lo que hay, ¿no? Y creo que en este sentido yo pensaría más compartiendo preocupaciones, un poco como decía el decano, estando inquieta por algunos resultados, ¿no? Que yo llamaría cuestiones relativas a déficit de fundamentación, o le pondría más bien otro tipo de categoría. Pienso que hay formas que pueden ser más fructíferas para enfrentar el problema en la medida que podamos tener un cierto acuerdo. Creo que hay que construir también un cierto acuerdo sobre qué es lo que nos preocupa. Yo no estaría de acuerdo con que todo fenómeno de yuxtaposición de competencias es por definición una invasión de los tribunales de la esfera de las políticas públicas. Yo creo que hay que tener cuidado porque, como decía el decano, efectivamente la propia noción de políticas públicas no es una noción que tenga contornos demasiado precisos, y es evidente que el sistema judicial ha ido expandiendo su competencia.
y además ramificándose y complejizándose, ¿no? Entonces no me parece muy realista abordarlo desde esas perspectivas, pero sí creo que es necesario refinar ciertas categorías con las que trabajamos, que a veces las utilizamos de manera superficial, como por ejemplo los estándares de deferencia, ¿no? Cómo comprendemos la discrecionalidad, ¿no? Cómo comprendemos la supremacía constitucional dialogando con una regulación legal y con otro tipo de fuentes. Yo creo que necesitamos hacer un trabajo de reingeniería en ese sentido, pero sí descartaría, con esto cierro, descartaría que buena parte de las soluciones que se vienen entregando sean soluciones realistas y que vayan a encarar bien el problema, como volver a una especie de interpretación textualista, volver a un modelo que yo llamaría pre-Segunda Guerra Mundial, el modelo de derecho legislado. Trataría más bien de trabajar con nuestras preocupaciones de cara con el arsenal que tenemos disponible en la actualidad. Esa sería mi propuesta. Súper. Muchas gracias, señor decano. Gracias. Creo además que hay que situar esta conversación en torno a lo que se va a instalar en el sistema jurídico chileno de una manera más formal y potente, que es el Estado social y democrático de derecho. Hasta ahora hemos tenido un Estado social y democrático de derecho con alambritos, por Grafitería Chilensis. Esos son los programas del auge, que tienen un origen administrativo, luego legal, y lo mismo se puede decir los cambios en materia de educación y todo el proceso volcánico que hay en materia previsional hoy día. Es una muestra de que hay una transformación en curso, pero vamos a llegar a un punto en el cual, junto con una concepción, yo diría, tradicional de la judicatura y del derecho, un derecho codificado a la francesa, como es el que invoca en Nancorral, tenemos que reconocer que hay un derecho que es afín al estado de bienestar, al estado social y democrático de derecho. Y ese derecho supone una ampliación de los programas sociales, nuevas formas de judicatura y de agencias administrativas que le van a dar curso a transformar en una realidad esto que se ha tratado de hacer por 30 años y que se ha hecho de manera insuficiente todavía. Yo veo eso. Si se trata de hablar del futuro, ese es el futuro. Entonces, tener una nostalgia por un pasado, yo diría, las etapas de la dogmática, incluso uno puede reconocer una etapa anterior a la codificación, anterior a 1800, al Código de Napoleón, que es una dogmática de los glosadores, en fin, del derecho romano, el derecho canónico, una dogmática republicana de la codificación, y hay una dogmática jurídica de la poscodificación que responde básicamente a la influencia de los derechos humanos, de los tratados de derechos humanos, de los tratados, en fin, de los derechos civiles y políticos, de los derechos de la Convención Americana, que son derechos en Chile, y que se hacen compatibles a través de la Constitución con el sistema jurídico tradicional. Y eso es lo que yo diría que tenemos a puertas de una manera mucho más organizada y racionalizada para el futuro. Es decir, un nuevo sistema jurídico, y no este sistema jurídico que ha sido muy, muy positivo, muy potente, pero que es insuficiente a las necesidades actuales. Vamos a las preguntas entonces. Don Juano. Espera, el micrófono, si puede decir su nombre. Soy Juan Ignacio Correa, un modesto abogado. Lo que de las interesantes intervenciones que he oído, me parece que un tema esencial que hay que distinguir y que no se ha distinguido, pareciera, es que
que hay dos estados, entonces, dos estados que nos preocupan. Uno, el estado de lo que se ha llamado judicialización de la política, que en realidad lo encuentro mucho mejor que la intervención del Poder Judicial. Y el segundo, el tema del Poder Judicial como prestador de servicios. Yo creo que ahí está el problema grave. Porque hay experiencia, y yo las relato y las resumo en un libro, en un ensayo que escribí sobre el proyecto constitucional pasado, que se llama Cohesión Social, donde analizo descriptivamente, sin juicios de valor, quiero decir, sin juicios de mérito, cómo Israel, Sudáfrica, la India, entre otros, han creado cómo debe ser la intervención del Poder Judicial en las políticas públicas. Y ahí el abanico es muy amplio. No como prestador de servicios, sino que como controlador. Alguien, creo, no sé si fue el ministro Pierri, que sí, fue él, sobre el tema de la legalidad versus el tema de la discrecionalidad. Y me parece extraordinariamente interesante. Y ahí me llega la preocupación, que es mi pregunta, que qué va a hacer el Ministerio de Justicia en un momento tan crucial como ahora para intervenir, no sé cómo, pero tiene que intervenir porque está viendo que hay un problema grave en el país, y la verdad es que hay una comisión constituyente donde aquí se ha dicho que no hace más que hacer espejo del recurso de protección actual sin detectar ni corregir todos los problemas que ha dicho el señor Peri, el señor de Corral y el resto de los intervinientes. Esa es mi pregunta. Súper. Si quieren, vamos a la siguiente pregunta y la acumulamos. Señor Evans. Hola, buenos días. Yo soy otro humilde abogado. Lo felicito, la verdad, muy, muy entretenido, y quiero hacer una consulta a propósito de lo que dijo el profesor Pierrilla, y pensando un poquito en el futuro, Pablo. Hay una norma que yo no sé cómo irá a subsistir o cómo irá a convivir con la realidad de las políticas públicas y que fue aprobada por la Comisión Experta. Y se refiere precisamente a propósito de la obligación del Estado respecto a los derechos sociales. La norma señala que las medidas adecuadas para la realización de los derechos indicados en el artículo anterior, que son la mayoría de derechos sociales, serán determinados por la ley y las normas fundadas en ellas. Y en la aplicación e interpretación de las disposiciones de este artículo, los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas que realizan los derechos individualizados en el artículo precedente. La verdad es que es una norma que es cierto, don Pedro, y tiene toda la razón. El recurso de protección no sufre ninguna modificación en el proyecto aprobado por la Comisión Experta, pero agrega esta norma. ¿Cuáles serán los efectos, cuáles serán los conflictos que en el futuro puede ocasionar una norma de estas características, atendiendo el comportamiento que está teniendo la jurisprudencia hoy día a propósito del tema de las políticas públicas? Y cómo la Constitución, además, o la futura Constitución podría definir, o cómo podría llegarse a un concepto de políticas públicas que sea pacífico y que a la larga signifique una imposición real para los jueces de la Corte Suprema el día de mañana. Esa es la... Excelente. Muchas gracias, Eugenio. Señor. Buen día, soy Luis Felipe Ocampo, el tercer humilde abogado. Mi pregunta tiene domicilio en el derecho tributario. Chuta. Don Pedro Pierri señaló dos conceptos esenciales. Uno es discrecionalidad y el segundo es nulidad de derecho público. Si nos vamos a mirar hoy día cómo ha obrado en el último año el Servicio de Impuestos Internos, la norma general antiilusión es una verdadera política pública para aumentar la recaudación. Si miramos el procedimiento de la norma general antiilusión, es al revés de lo que ocurre siempre en derecho tributario, porque es el Servicio de Impuestos Internos quien requiere que se haga una declaración de abuso de forma jurídica o de simulación, y que sea el tribunal quien ordene liquidar. Hasta ahí estamos muy claros. Tenemos la sentencia, por tanto tenemos cosas juzgadas respecto a la existencia de abuso o simulación y por ende de elusión. El Servicio de Impuestos Internos, usando su discrecionalidad, tiene que emitir esa liquidación de impuestos, que es un acto administrativo. Si se escapa dentro de su discrecionalidad y liquida más o liquida una cosa distinta a la que se litigó, ese acto administrativo de liquidación puede ser atacado por una nulidad de derecho público. Hay un vacío ahí, al parecer, en ese fenómeno. Esa es mi pregunta. Perfecto. ¿Alguien más? Buen día. Ignacio Salinas, también abogado. Yo creo que todos somos abogados acá. Pregunta
Esto todavía. Bueno, mi pregunta va dirigida a doña Yanira y a don Pablo, en el sentido que yo creo que nos preocupa mayormente, es desde el punto de vista de ellos dos. ¿Dónde está el límite de este activismo judicial? ¿Cómo se contrasta este despliegue que estamos viendo por parte de los tribunales de justicia con la igualdad ante la ley? En el sentido de que todas las personas que integramos esta sociedad debemos respetar las normas que nos rigen. Y también cómo lo contrastan con la falta de mecanismos de control que existen actualmente sobre los jueces chilenos y también con el hecho de que ellos no son elegidos por votación general. Esas son mis consultas. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, porque estamos... Ramiro, vamos. Oye, muchas gracias por la invitación y por la organización al Círculo Legal de ICARE. Felicitaciones también a los ponentes, digamos, todos han hecho desde su mirada un tremendo aporte, del cual por supuesto no estoy de acuerdo con ninguno, pero bueno, es un aporte siempre, ¿eh? Entonces, lo que sí quiero poner encima de la mesa, una cosa que me parece como el llanto del funeral del tribunal administrativo. En todos los funerales aparecen los llorones o las lloronas. Y aquí como los llorones de los contenciosos administrativos. Entonces están todos como llorando porque no existen los tribunales contenciosos administrativos. Sí, es cierto, es cierto, es una pena. Esta fragilidad institucional nuestra, lo explicaron ahí los ponentes en el tránsito, ¿cierto? Desde la Constitución de 1925 y la norma que los creaba, en la ausencia de implementación de esa norma, y alguien lo dijo a la pasada, en realidad esa ausencia generó desequilibrio institucional por parte de un organismo que fue la Contraloría General, que recibió la primera autonomía constitucional allá por el año 41 con la Ley 7727. Y efectivamente es un desequilibrio. Nosotros tenemos un organismo contralor, digamos, que no existe en ninguna parte del mundo, que dictamina, que es un cuasi jurisdicción en unas cosas, que en realidad audita por otro lado, ¿cierto? Que lleva la contabilidad general de la nación. Es como un Superman de la administración del Estado. Pero a mí lo que me sorprende un poco, yo estoy completamente de acuerdo con mis colegas administrativistas de que sería bueno que existieran tribunales administrativos, pero lo que creo que no es sano es pegarle tanto al recurso de protección. El recurso de protección es una herramienta de control constitucional que nos vino a generar, como dijo Pedro, a partir de abril del 1977, un neoequilibrio de control jurisdiccional respecto de actos administrativos que no querían ser juzgados por los tribunales porque al Consejo de Defensa del Estado no le gustaba que los tribunales juzgaran los actos administrativos. Y existen las memorias del Consejo de Defensa que ha defendido Pedro, existe la excepción de incompetencia, pero no cualquier excepción de incompetencia, sino que una que se empezó a usar a partir de 1927, que era por falta de jurisdicción. Es decir, si usted no tiene jurisdicción, un juez ordinario, para conocer la nulidad de los actos administrativos, entonces, ¿a dónde va a ir? A ninguna parte, porque no existían los tribunales administrativos. Entonces, era como, no sé, esa famosa expresión que está en el diccionario de la Real Academia Española, ¿cierto?, desde el año 2012, ¿cierto? Era como un pichuleo. Pichulear, así dice el diccionario de la Real Academia Española. Tomar el pelo. Tomar el pelo. Sí. Entonces, Es una excepción bien particular para Chile. Excepción particular para Chile. Entonces, ¿a dónde iban a ir? ¿A dónde se iba a ir? Esa es la razón del recurso de protección. Y a mí lo que creo que falta en esta mirada es, en realidad, la explicación, y que en parte está dicha, pero yo creo que una buena explicación no ha sido dada, de la pléyade de contenciosos administrativos especiales que existen hoy día, con diversos plazos, con diversas sedes jurisdiccionales, con diversas posibilidades de llegar o no a la Corte Suprema. ¿Cómo ordenamos otra segunda expresión bien chilena, este despelote jurisdiccional que tenemos? ¿Cómo lo ordenamos? O sea, aquí estamos en ICARE legal, ICARE tiene que ver con las empresas, un amago de infracción que tenga que ver con la ilegalidad, como es la tesis de Pedro, ¿cierto? Pero adentro de la tesis de Pedro está la arbitrariedad
que es precisamente un elemento que se da en un elemento que es la discrecionalidad. Aquí hemos hablado mucho de la legalidad. La discrecionalidad hay que controlarla. Digamos. ¿Cómo controlamos en esto? ¿Cómo hacemos que coordine este sistema? Eso no lo veo, ¿eh? No lo veo en las exposiciones, digamos, y creo que es un tremendo problema que tenemos encima de la mesa. Pablo decía algo, alguien dijo, oye, aquí estamos mirando, ¿cierto? Va un elefante desnudo al frente y no lo queremos ver. Estamos pegados en nuestras categorías. Por eso que a mí me llama mucho la atención y me gustó mucho la exposición de Yanira que nos abre la cabeza para otras categorías, digamos, ¿eh? Sin que uno tenga que ponerse trajes ideológicos para entenderla. O la mirada de Pablo, ¿cierto? Que nos abre un viaje a otras concepciones, digamos. Yo creo que estamos un poquito amarrados en la historia de nuestros dolores, digamos, frente a la forma de entender el derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Señor. Hola, Álvaro Fernández, humilde abogado hace mucho tiempo. Y dos pequeñas cosas que algo se han dicho, pero respecto al proyecto de la comisión de expertos. Más cerca. No, respecto del proyecto de la comisión de expertos, insistir qué les parece la regulación del recurso de protección en lo que ofrecen, que es prácticamente igual, pero tiene diferencias, algunas diferencias tratándose de derechos sociales y la norma que decía el profesor Evans. ¿Y qué cosa ustedes propondrían que se incluyera en eso para poder ayudar respecto de un proceso constituyente de resultado incierto? Incierto, cada vez más incierto, no es tan claro que se vaya a aprobar, pero yo creo que es una oportunidad de poder incidir en un cambio en esta materia, y me gustaría saber su opinión. Y lo otro ya más contingente es preguntarle al profesor Pierri, Corral, profesor Cortázar, Yanira, ¿cómo interpretan ustedes este controvertido fallo de las ISAPRE de respecto de sus efectos? Porque el profesor, hay algunos que dicen que solo es aplicable a quienes presentaron el recurso, otros dicen que es aplicable, tiene efectos generales. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo entiendo que el ministro en esto, cualquier cosa que diga, vas a hacer noticia y probablemente tiene una opinión, pero me gustaría ver ustedes que si leyeron el fallo, ¿cómo lo interpretan? La profesora Iván Conte también da una interpretación, y la ministra, me encantaría saber la de ustedes. Súper. Bueno, ahí tenemos 6 preguntas o más. Perdón. Nicole. Muy breve mi pregunta, Nicole Neme. Quería saber primero si hay consenso en el grupo de expositores sobre el rol del contencioso administrativo como una posible solución a aquello que se describe. Y segundo, si hay algún proyecto de ley o se ve viable que eso pueda efectivamente legislarse en el corto o mediano plazo. Ya. Ahí estamos. Yo creo que yo lo haría más o menos artístico, así, en el sentido que vamos comentando qué temas quieren responder, digamos, y de qué forma. Entonces, si quizás partamos al revés, no sé, Pablo, ¿qué reacción tiene a alguna de las preguntas que se hizo? A ver, que elige, digamos. No, creo que el artículo 25 al que se refería Eugenio puede ser un artículo meramente programático que no significa nada, o puede estar vinculado a los criterios del artículo 24, que son la progresividad, la no discriminación, y entonces podría adquirir un cierto peso, tener una importancia que nosotros no hemos conocido, como una limitación a lo que pueden hacer los tribunales. No podrían pronunciarse sobre cuestiones que tienen que ver con discriminación, progresividad, en fin, es una lista, son 6 cuestiones bien sustanciales por lo demás. Eso es una posibilidad. No estoy de acuerdo, Eugenio, con tu afirmación que no hay cambios a la acción de protección.
Yo creo que el que exista una acción referida a los derechos económicos y sociales, incluyendo la vivienda, que es una especie de doble de cuerpo de la acción de protección, supone una regulación nueva, algo que no conocíamos. Y no sabemos cómo va a operar esta especie de consulado de la acción de protección. En una línea va a ser para los derechos tradicionales, parecido al que hemos conocido, limitado por estas reglas del artículo 24, y en la otra muy proclive a avanzar en el control del Estado social y democrático de derecho. No me parece una mala solución, así como se ve en el texto. Sobre lo que planteaba Ramiro, coincido, no alcancé a explicarlo totalmente. No solo tenemos muchos tribunales especiales, la mayoría de los cuales implementan políticas públicas, no solo resuelven conflictos, sino que implementan políticas. Y el que tenga duda, que le pregunte al ex señor fiscal de libre competencia si el Tribunal de Libre Competencia, aquí tenemos al expresidente del Tribunal de Libre Competencia, no incide en la política de libre competencia del país. Entonces, hay tribunales que parece que están autorizados a intervenir en las políticas públicas y otros que no. Ese es un problema. Pero lo que ha señalado Ramiro es más profundo y es decirnos que hay muchos procedimientos que están por ahí dando vueltas. Creo que Enrique Navarro o Carlos Carmona, no recuerdo, uno de los dos los contó. Llegó no sé si a 40 o 80 procedimientos. 127, bueno, Pedro, 140. O sea, además de estos tribunales especiales, teníamos 140 procedimientos que están por ahí dando vueltas y que son muy buenos para los abogados. Es lo que se llama la justicia de boutique, la justicia de los barristers chilenos, que somos modestos, somos unos gafíteres, pero la ciudadanía no tiene cómo llegar ahí, no tiene cómo solucionar con esos procedimientos sus problemas. Entonces ahí viene la pregunta de Nicole. ¿Cuál sería la fundamentación de lo contencioso administrativo? Y a mí me hace mucho sentido transformar todos estos tribunales especiales, aduana, tribunal de cuentas, en fin, quizá el de libre competencia podemos dejarlo separado, pero buena parte de los tribunales especiales que existen, una buena parte de las superintendencias que existen también dentro de los ministerios, donde los ministros y las autoridades de gobierno tienen la capacidad de designar a sus integrantes y transformarlos en un sistema potente contencioso administrativo. No hay que inventar la rueda para eso. Están los recursos públicos. Lo que pasa es que tenemos un contencioso administrativo contaminado por el poder del neopresidencialismo o el hiperpresidencialismo chilensis. Y una parte de eso tendríamos que sacárselo desde luego a la Contraloría. Los tribunales de cuentas, o es posible que los tribunales de cuentas estén instalados en el ornitorrinco jurídico que es la Contraloría. Hay que sacar los tribunales de cuentas y en torno a todos esos tribunales construir un contencioso administrativo. Y yo quiero decir que en la propuesta de la convención había un camino en esta dirección. No estaba enteramente diseñado, pero estaba mucho más claro que ahora. Y voy a terminar con lo que quiero decir ahora. Me preocupa mucho que hay muchas entidades, órganos autónomos que no son responsables políticamente. El Ministerio Público, desde luego, el sistema de hacer efectivo respecto del Tribunal Constitucional, del Banco Central, se escudan en que hay una razón técnica, que no sería bueno someter, pero en una democracia el que tiene poder político, y el Banco Central lo tiene, y lo tiene el Tribunal Constitucional, debe responder políticamente. Si ustedes quieren, por 2/3. Pero estos sistemas raros en que se nombran las autoridades de una manera y se los destituye de otra, creo que va contaminando el poder de ordenar, por supuesto, las políticas públicas y la jurisprudencia. Gracias. Yanira, ojalá lo más corto posible. Sí, voy a intentar... Se
me formuló una pregunta más abierta sobre cuáles son las posibles soluciones y con algunas pistas sobre los problemas actuales. Algo se dijo en la formulación de la pregunta respecto del principio de igualdad, ¿no? Yo lo que veo es que el principio de igualdad es de esos principios vagos que tienen múltiples contenidos. De hecho, estuve trabajando en un proyecto Fondesit recientemente que hacía eso, cuantificar las apelaciones que los tribunales y que la doctrina hacían a la igualdad, y mostraba que no hay una especie de núcleo duro de la idea de igualdad, ni siquiera de la idea de igualdad ante la ley. Y lo recordé a propósito de la pregunta que formulaste tú, que es la pregunta de cómo se interpreta el fallo reciente de la Corte Suprema. Bueno, es curioso eso, porque lo que hace la Corte en un párrafo muy escueto es aludir a la igualdad ante la ley para tratar de fundamentar un efecto general de la sentencia, ¿no? Entonces, claro que la igualdad se puede utilizar tanto en el sentido de efecto relativo como en el sentido de efecto general, lo que muestra que no tiene, es como dicen algunos autores, algunos teóricos, es una isla flotante, no tiene un contenido específico. Eso me lleva a la otra cuestión de la pregunta, el argumento democrático. Se suele decir, ese es un argumento muy fuerte en el reproche que se le hacen a los jueces para tomar decisiones de política pública. Yo creo que ese argumento es peligroso porque tiende a establecer una especie de jerarquización de poderes en que el que es electo pareciera tener un pedigrí superior en el sistema constitucional. Yo no suscribiría esa afirmación. Yo soy más bien de las que cree que la legitimidad del poder judicial proviene precisamente de los acuerdos constitucionales y en ese sentido no necesita una fundamentación electoral. Creo que la fundamentación electoral es peor para los poderes judiciales. Lo está mostrando también los casos en que en Latinoamérica son poquitos, se ha movido la nominación a un sistema electoral para darle esa especie de pedigrí electoral, y creo que incluso uno podría pensar que lo tiene por reflejo, porque las altas cortes están nombradas en general por intermediación del poder político. Yo no me quedaría en eso, pero sí me quedaría, y con eso termino, lo que creo que sí es un argumento fuerte, o al menos a mí me hace sentido, es la cuestión de la razón técnica. ¿Por qué podría preferirse la decisión que adopta de política pública un órgano ejecutivo o en general el gobierno o la administración del Estado? Porque pareciera ser que hay ventajas epistémicas en la toma de esa decisión porque se cuenta con más información y con más proyección de impacto. Eso cuando ocurre, porque tampoco es que haya una garantía completa de que eso es así. Eso me lleva a la pregunta de Nicole. ¿Qué es lo que yo veo como solución? Yo no pensaría tanto que el procedimiento de protección es malo en sí mismo. Creo que para ciertas discusiones no ofrece suficientes garantías. Creo que hay problemas con la estructuración por distintas razones, no solo esta. Pero mi punto, y esa es mi solución, yo confío más en un poder judicial robusto en términos de su formación, de sus habilidades para fundamentar y de sus habilidades para tomarse en serio las cargas de argumentación. Y creo que esto requiere hacer match con la estructuración de los procesos. Hay procedimientos que se prestan más para discutir estos asuntos y por eso es que tengo una preferencia por un contencioso administrativo, ¿no? Porque creo que eso ofrece mejores garantías para la deliberación, para la prueba, para la valoración, y yo trataría entonces de generar un sistema de deferencias que fuera también sensible a las características de los distintos procedimientos en los que intervienen los tribunales. Muchas gracias. Bien, me gustaría contestar la pregunta sobre el recurso de protección en el nuevo texto del anteproyecto constitucional. Ahí se dice, el artículo 26, inciso segundo, dice, tratándose de las prestaciones sociales vinculadas al ejercicio de los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, establecido en el artículo 16 de esta Constitución,
el que por causa de actos o omisiones ilegales, cuidado acá, ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de prestaciones legales o discriminación en el acceso a las mismas, podrá ocurrir por sí o cualquiera su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva para que adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para el imperio del derecho. Esto a mí no me gusta mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es que esto acá, ¿no es cierto? Esto señala que efectivamente hay formas de reclamar contra la legalidad del legítimo ejercicio de estas prestaciones sociales. Y por lo tanto, yo creo que aquí el recurso de protección es prácticamente lo mismo que hoy tenemos. Sobre la pregunta de Álvaro Fernández, en relación con la interpretación del fallo de la Corte Suprema sobre la ISAPRES, ahí me parece que la ministra Vivanco se equivocó totalmente. ¿Por qué? Porque dijo que era solo para los que habían recurrido. Y eso no es así. Es un fallo de efectos generales. Para todos los afiliados de las ISAPRES. Y entonces, claro, ahí yo estoy de acuerdo con Carlos Piña. Esto va contra la relatividad de las sentencias judiciales. Entonces, a mí me parece que eso es una forma de legislar. Bien, muchas gracias. Don Pedro. Bueno, yo no tengo opinión respecto al fallo de la ISAPRE, pero igual hace un mes atrás recurrí de protección por si acaso. Pero aquí hay una cuestión básica. ¿Creemos o no creemos en la separación de los poderes? Ese es el tema. O sea, porque claro, intervención de los jueces, políticas públicas, bueno, yo personalmente creo en la separación de los poderes. Y por lo tanto, ¿qué le corresponde al Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo? El control de la legalidad. Ahora, claro, Ramiro dice la ilegalidad y la discrecionalidad, pero ni la arbitrariedad. No, si el acto es arbitrario, es ilegal, cae dentro de la legalidad. Ahora, la legalidad. Yo, y en esto no voy a ser modesto, el año 81 escribí un artículo que se llamaba El control de la discrecionalidad administrativa. Bueno, es una contradicción, pero lo que pasa es que lo que yo desarrollo en el artículo es que la discrecionalidad también tiene elementos de legalidad. O sea, la discrecionalidad implica, en relación con el control, la existencia de los hechos. O sea, un acto discrecional que está motivado y el motivo no existe, aunque sea discrecional, es ilegal. La existencia de los hechos, la calificación jurídica de los hechos, el tema de la apreciación de los hechos. Y entramos al tema jurídico, que no voy a latear en esto, respecto a los conceptos jurídicos indeterminados. O sea, la discrecionalidad tiene elementos que achican la discrecionalidad para los efectos del control de la legalidad. Pero, por el principio básico de separación de los poderes, el control del Poder Judicial es el control de legalidad. Y por eso es que, a mi juicio por lo menos, en el control de la legalidad el juez puede anular, pero no puede sustituir. Ahora, cuando se habla de lo contencioso administrativo, no es eso a que lo llevemos en el funeral. Si a lo mejor ya no va a haber tribunales contenciosos administrativos. Y resulta que todos los países de América Latina tienen tribunales contenciosos administrativos. Y todos son, en su gran mayoría, corruptos. O sea que, por lo tanto, da lo mismo que existieran a que no existieran. O sea, no es el tema de que existan tribunales. El tema es el procedimiento contencioso administrativo. Porque podemos radicarlo en la Corte de Apelaciones, pero con una buena norma o legislación respecto al procedimiento contencioso administrativo. Ahora, hay una cuestión que es importante. Fíjense que en la Corte Suprema, hace ya una década o más, se hizo una unificación de todos los procedimientos contenciosos administrativos especiales. Un trabajo enorme, un tomo hacia, en que uno por uno se ponen los contenciosos administrativos especiales para los efectos de unificar. El que lo tiene que ver con este procedimiento, que sea con este otro, en que la Corte de Apelaciones sea el tribunal. O sea, un trabajo gigantesco para los efectos de dictar una ley de unificación de los contenciosos administrativos especiales.
Este proyecto, que no cuesta un peso y que además no es político, porque es una cuestión necesariamente técnica, a cada ministro de Justicia, durante los dos gobiernos anteriores, se le planteaba. Yo recuerdo haber ido por lo menos a 3 ministros de Justicia con otros ministros. Aquí está el tomo, en fin, de esto. Pero qué interesante, lo vamos a hacer. Nunca se hizo. Ahora, explicación. La única persona que explicó algo fue un ministro que dijo, no tenemos horas parlamento suficientes. Bueno, pero el cuento que ahí está. Hay un proyecto hecho, que por supuesto hoy día habría que ponerlo al día, pero técnico, de unificación de los procedimientos contenciosos. Eso, unido a un buen procedimiento contencioso administrativo, soluciona el tema. Eso lo quería señalar. Muchas gracias. Ministro, sus últimas palabras. Pero yo, para estos efectos, vine a hablar esto de que la pretensión de dividir entre profesor de administrativo y ministro que a veces es difícil. Yo quiero hacerme cargo de algunas cosas, incluyendo la del sexto panelista, ¿no? Ramiro. Diría lo siguiente, mira, a finales de los 40, principios de los 50, existió un concurso de oposición muy importante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para el curso de Derecho Administrativo. Ese concurso está muy documentado y accedieron a esa cátedra 2 profesores de Derecho Administrativo, Patricio Aylwin y Enrique Silva Sima. Años después, en retorno a la democracia, uno es presidente y el segundo fue canciller. El Ejecutivo envió un proyecto de ley, uno de procedimiento administrativo y otro de lo contencioso administrativo. Los administrativistas dijeron, bueno, si no es con esta flota, con ninguna. El proyecto terminó archivado. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que la idea de la viudez de lo contencioso administrativo, que es correcto, pero ha generado una gran cantidad de consecuencias negativas. Una de ellas tiene que ver con la atomización, y eso genera un problema de arbitraje muy grande, tanto para las personas como para el Estado, y de la cual se suelen beneficiar habitualmente los modestos abogados. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué esto es tan relevante a propósito de lo que dice don Pedro? Es cierto que pareciera que el camino que tiene el sistema institucional chileno es tratar de unificar el procedimiento contencioso administrativo. La pretensión de unificar orgánicamente pareciera ser relativamente imposible. Y lo segundo, y pareciera ser con cierta urgencia, porque el recurso de protección, que es esta adicción que tenemos, tiene un problema de debido proceso bien severo, y es que resuelve con efectos generales la legalidad de actos administrativos sin prueba, ¿no? Que es una de las cosas más complejas que en el sistema institucional nosotros tenemos. No sé si este ministro de Justicia va a poder enviar algo, pero algo se podrá hacer, digo yo. Y quiero cerrar con lo siguiente. Yo sé que Álvaro, y agradezco mucho la deferencia de él de no formularme la pregunta, y no la voy a responder. Solo voy a decir que yo sigo revisando los fallos de la Corte Suprema. Lo que pasa es que hay un fallo de la Corte que salió el 29 de junio y que nadie se ha detenido en él, que es la sentencia de la Corte Suprema que debatía sobre la circular de la Superintendencia de Salud sobre la aplicación de la Ley 21.331 sobre las coberturas de salud mental. Y lo que se debatía era exactamente, en ese caso, las ISAPRES fueron a la Suprema alegando que esa circular solo se aplicaba a los contratos que se estaban comercializando, es decir, en su interpretación hacia el futuro. La Corte Suprema interpretó lo contrario, diciendo que los contratos de salud eran contratos de tracto sucesivo y que por lo tanto esa circular se entendía por contratos comercializados todos los contratos vigentes. Sí. Lo digo porque ese era un debate sobre acto administrativo. El rol es el 123.074. Ese fallo lo que hace de alguna otra manera mostrar un razonamiento relativamente consistente. Hasta ahora nadie se ha detenido en esta sentencia y probablemente a mí me parece que es incluso más relevante que las últimas que había dictado la Corte. Lo que he dicho es simplemente descriptivo, no es mi opinión. Eso. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a los opositores, agradecerle a usted y también a ICARE Legal, digamos, por toda la organización, y yo creo que todos nos merecemos un aplauso.